¿Es usted un hombre feliz? Soy feliz porque mi vida me permite experimentar aquello que de alguna manera me va mejorando como persona. Eso no quiere decir ni mucho menos que no tenga mis momentos de dificultad, que no tenga mis momentos de tristeza, que no tenga mis momentos de desesperanza. Lo que tengo es una guía que me orienta y me dice cómo tengo que tomarme esos momentos para aprender de ellos, para crecer interiormente. Para mí ese concepto es la felicidad, mucho más que un sentimiento, una guía, un sentido vital y unos valores que son los que de alguna manera están orientando constantemente mi vida y me ayudan pues a ir poco a poco tejiendo o aflorando la mejor versión de mí mismo, que es como yo quiero vivir. ¿Ser feliz es algo innato o algo que uno tiene que ir construyendo poco a poco? Vamos a ver, el ser humano en su interior, si fuera más consciente de su auténtica naturaleza, su esencia, se daría cuenta que la felicidad es intrínseca. Es decir, cuando una persona toca su núcleo, se da cuenta de que ese núcleo es la fuente de la sabiduría, la fuente de la verdad, de la bondad, de la unidad y la belleza. Lo que pasa es que el conocimiento que tenemos de nosotros mismos es tan pobre que a mí me recuerda a esas piedras que se llaman geodas, que por fuera pues son muy feas, no jamás llamarían la atención, pero cuando se rompen, cuando se penetra en su interior, tienen una estructura cristalina absolutamente impactante. Yo veo al ser humano exactamente igual y mi experiencia es esa, es decir, nuestro gran fallo es que no nos conocemos, es decir, nos vemos, pero nuestra mirada no tiene alcance y profundidad, entonces no nos descubrimos. Si nos descubriéramos, nos daríamos cuenta que, claro, que alguien que tiene esa estructura tan especial a la fuerza de ser feliz. Entonces yo resumiría esto diciendo que somos felices, pero no lo sabemos. Pero tal y como están las cosas y con los prejuicios que tenemos más o menos todos, para ser feliz hay que tener agallas. Sí, las agallas, la valentía me parece un elemento indispensable. El propio Winston Churchill, que le tocó vivir una época especialmente dura en la batalla de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, decía que la valentía es la virtud más importante porque de ellas deriva el resto. Y a mí sí que me gustaría mucho aquí definir el concepto de valentía. La valentía no es una emoción, la valentía es una decisión. Yo puedo tener muchísimo miedo como emoción y sin embargo decidir ser valiente, o puedo tener mucho miedo y decidir ser cobarde. Por tanto, al ser una decisión, al ser una actitud ante la vida, pues esto tiene una enorme resonancia con lo que es la libertad de la persona, es decir, cómo yo quiero ser en este momento. ¿Tengo miedo? Naturalmente que sí. ¿Qué decido hacer? ¿Decido que mi emoción de miedo me pare a la hora de defender aquello que es valioso, que me pare a la hora de buscar nuevas oportunidades en la vida? Si decido que sí, es sencillamente por eso, porque la decisión que he tomado es no ser valiente, pero no porque la emoción necesariamente me esté empujando a ser cobarde. Usted habla en el libro también de las emociones tóxicas, que dice que debemos evitar. El problema fundamental de las emociones tóxicas no es ya que generen estos sentimientos incómodos a nivel consciente, es lo que se ha demostrado que son capaces de hacer a nivel corporal. A nivel cerebral, por poner un ejemplo, y hablo literalmente, no intento exagerar las cosas, sino que son fundamentos muy sólidamente ya demostrados. A nivel cerebral, los estados tóxicos, es decir, cuando esa emoción, la desesperanza, la sensación de impotencia, la culpa, la vergüenza, se extienden ampliamente en el tiempo, se sabe que matan neuronas cerebrales. ¿Cómo es posible que una emoción mate neuronas cerebrales? Pues se explica muy fácilmente. Una emoción es un cambio corporal, y ese cambio corporal implica cambios en los neurotransmisores, es decir, las hormonas intracerebrales, cambios en la química de la sangre, y hay cambios en estos neurotransmisores, hay cambios en la química de la sangre que son muy, muy dañinos para las neuronas, sobre todo para las neuronas de la región del hipocampo relacionadas con la memoria y el aprendizaje. En segundo lugar, pues hay estructuras tremendamente sensibles a las emociones tóxicas, tremendamente sensibles, como todo el sistema de defensa contra bacterias, contra virus y tumores, el sistema inmunológico de una excepcional complejidad
casi, no tanto, pero casi tan complejo como el sistema nervioso central y que tiene receptores en su membrana, es decir, puertas de entrada en el interior de esas células. Algunas de las moléculas que se liberan en la sangre cuando tenemos estos estados emocionales tóxicos, al entrar en contacto con esta especie de cerraduras de la célula, producen cambios muy negativos y llegan a inhibir el funcionamiento de estas células. Por eso, por ejemplo, una persona que está pues luchando contra un tumor, lo peor que puede pasar es que esa persona caiga en la desesperanza, caiga en la sensación de impotencia, porque entonces se empieza a liberar una de estas hormonas que se llama el cortisol, y verdaderamente es que esto se sabe, además se sabe hace tiempo, la capacidad de estas células de hacer frente al tumor se reduce considerablemente. Entonces, el tema de las emociones tóxicas no debemos tomárnoslo de una forma ligera. Es decir, una cosa es tener momentos de desesperanza, momentos de impotencia, momentos de tristeza, momentos de culpa, de vergüenza, yo creo que es muy consustancial con el ser humano, y otra cosa es vivir ahí. Vivir en la desesperanza, vivir en la culpa, vivir en la ira, vivir en el resentimiento. Esto es muy, muy, muy nocivo. Cuando se habla de las emociones, cuando se habla de los sentimientos, a veces se habla en un tono, para mí, muy superficial. ¿Qué pasa? Que yo quiero conocer cuál es el fundamento físico de las cosas, no porque crea que todo es físico, no porque crea que todo se explica desde las moléculas o las estructuras corporales, sino porque creo que la biología es una parte muy importante, es una dimensión fundamental de nuestra vida. Entonces, este conocimiento de dónde se origina el miedo, en qué centros cerebrales, por qué se origina, da mucha luz a la hora de saber cómo se gestiona. Por eso, precisamente en el cociente Agallas, una de las cosas en las que hago más énfasis es en explicar los estados afectivos del cerebro, de dónde surgen y cómo se puede gestionar. ¿Estoy diciendo en el libro que sea fácil? No. Estoy diciendo en el libro que es posible, pero ¿cómo vas a poder gestionar algo que no entiendes ni siquiera cómo funciona? Si tú lo conoces, puedes comprender y entonces puedes gestionarlo y puedes superarte. Ese es el objetivo. Por eso, para mí, la ciencia siempre tendrá en mi vida un papel absolutamente esencial. Sí es cierto que hay personas más resistentes a los golpes de la vida que otras. ¿A qué se debe eso? Ha habido desde hace mucho tiempo el típico debate, que es el debate eterno, ¿no? De se nace, se hace, se entrena, etcétera. Y un poco como diciendo, bueno, la persona se moldea por completo, o la persona nace hecha, y por eso me gusta tanto la frase de Ortega, no somos un participio, somos un gerundio. Fantástica, fantástica. Exacto, es maravilloso, sí. No estamos hechos del todo, sino que los vamos haciendo. Vamos a ver. Hoy se sabe, porque se pueden utilizar tecnologías muy sofisticadas en niños muy pequeñitos, por ejemplo, poniéndoles unas gorritas que tienen electrodos y que por tanto pueden detectar la actividad cerebral. Utilizando en niños un poquito más mayores cámaras de resonancia funcional magnética que no tienen radiación, que son campos magnéticos, y que una vez que el niño se ha acostumbrado a ese entorno, y para ello hay máquinas que son exactamente igual, pero no funcionan, pero hacen que el niño por lo menos se adapte a la máquina, y cuando se le pasa a la máquina auténtica no nota diferencia. Es que claro, el funcionamiento de la máquina auténtica es carísimo, entonces claro, no se puede dar uno el lujo de que el niño se adapte en la máquina auténtica, porque eso son horas que es una fortuna lo que vale. Entonces se ha podido ver que hay niños que nacen ya con una predisposición clara a ser más optimistas en la vida, y hay niños que nacen con una predisposición clara a ser más pesimistas en la vida. Esto no debería sorprendernos, porque cualquier persona que tenga hijos o sobrinos y les ha llevado a una fiesta con otros niños se habrá dado cuenta de que algunos niños muy pequeñitos enseguida están explorando, jugando y relacionándose, y otros niños que se quedan pegados al padre, pegados a la madre, en un rincón, etcétera. Esto, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que venimos determinados por naturaleza? En absoluto. Quiere decir que venimos por naturaleza con una inclinación, con una tendencia a ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Por qué digo que es una tendencia? Porque hoy, gracias al conocimiento de la neuroplasticidad, es decir, de la transformación cerebral, y sobre todo lo que significa la fuerza del carácter, por eso el título, el cociente Agallas, se sabe cuando una persona está ilusionada, cuando una persona conoce estos procesos, cuando una persona está verdaderamente comprometida con entrenarse, le puede dar la vuelta a su personalidad como un calcetín. Es decir, una persona que nació con una tendencia a ver la parte oscura, negativa de la vida, empieza a ver el lado positivo. Claro, ver el lado positivo
no quiere decir no ver la dificultad, quiere decir fijarse más en la oportunidad. Mientras que personas que nacen con la tendencia a ver el lado positivo, si se duermen en los laureles, si piensan que como ya han nacido con eso, pues está todo hecho, pueden ir perdiendo esa capacidad de ver el lado positivo, contaminándose a veces por la toxicidad que hay en el entorno, porque muchas veces, sobre todo en situaciones complicadas como la actual, donde la mayor parte de las conversaciones lamentablemente son de tono negativo, que es el tipo de contrario que tendríamos que tener, se van contaminando si no hacen un trabajo, porque se fían demasiado con lo que nacieron. Entonces, al final, es verdad que hay personas que nacen con una lotería, les ha tocado la lotería, han nacido con una capacidad, sobre todo, de ver el lado luminoso de la vida, y hay otros que han nacido con un desafío. Pero esto es como todo en la vida. Unos nacemos con unas cosas, otros nacemos con otras, y al final depende mucho, no solo de ese temperamento con el que has nacido, sino de cómo tú, utilizando tu inteligencia y utilizando la fuerza de tu voluntad libre, vas moldeándote a ti mismo. Es decir, vivimos pensando que deberíamos tener una vida mejor, pero no hacemos nada para remediarlo. Sí, vamos a ver. Tenemos una inclinación, en general, por supuesto no se puede explicar a todo el mundo, en general tenemos una tendencia, una inclinación a fijarnos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos, en lo que no hemos alcanzado que en todo lo que hemos conseguido, en lo que está mal de la vida y no todas las cosas que están bien. Damos por supuesto tantas cosas y solo nos damos cuenta de su valor cuando lo perdemos. Es decir, yo qué sé, vas perfectamente por la calle, un día te da un tirón y te das cuenta de que te tienes que ir moviendo como puedes. Y esto es una cura de humildad. Entonces, una cosa es ser conscientes de que los límites que nos ponemos muchas veces son límites absolutamente falsos, que nos limitan, que nos encogen, que nos empequeñecen. Y otra cosa es no ser conscientes de que como seres biológicos somos vulnerables, envejecemos, enfermamos, tenemos defectos, tenemos virtudes, tenemos cosas que no llegamos, y congraciarnos, aceptar esa realidad es fundamental. Muchas veces el grado de aceptación que tenemos con nosotros mismos es muy pequeño. Nos apoyamos muy poco en los fracasos, toleramos muy mal nuestras imperfecciones. Y en el fondo, esto es un camino absolutamente equivocado, al menos desde mi experiencia. Cuando uno se acepta totalmente, es decir, pues bueno, a mí se me da muy bien, digamos, una determinada cosa y otra se me da mal. Bueno, yo tengo unas cosas buenas y otras cosas no tan buenas, me acepto en mi totalidad y a partir de ahí voy a empezar a superarme. Uno no se supera si se está constantemente criticando o criticando a los demás. Y desde el punto de vista ya de nuestra implicación en el entorno, no hay más que ver qué cantidad de gente o qué cantidad de personas nos quejamos y qué pocas personas están haciendo propuestas de mejora. Vamos a ver, la queja, si no va seguida de una propuesta de mejora, no sirve para nada. Pero es más fácil criticar que construir. Mete más ruido un árbol en un bosque que se cae que 100 árboles que están creciendo. Entonces, claro, salvo que haya nacido uno con esa predisposición para ver el lado positivo, tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacer un trabajo diario para enfocar su atención en aquellas cosas de la vida que sí están bien, en aquellas cosas de la vida que sí pueden mejorarse. ¿Aprender a controlar la mente es el mejor camino para tener una vida plena, para cuidar también nuestro cuerpo mejor? Yo casi cambiaría la palabra controlar por gestionar, porque controlar es como intentar dominar, intentar manipular, y la mente es demasiado poderosa como para eso. Sin embargo, gestionarla sí, y por supuesto la gestión de la mente transforma por completo la vida, ya que la mente tiene implicaciones en la salud física, obviamente en todo lo que son procesos mentales, e incluso tiene un impacto a nivel anímico. La actitud contemplativa es una actitud que lo que invita es a la serenidad, al descubrimiento y a saborear la vida. Lo mismo cuando se aplica a la comida, saborear la comida, no sencillamente engullir. Y la comida tiene mucha más importancia de lo que imaginamos. Está obviamente el tema del sabor, tiene implicaciones sobre todo en el funcionamiento de la flora bacteriana, lo que se llama la microbiota, que a su vez tiene un impacto directo en el funcionamiento del cerebro. Es muy frecuente hoy en día
que las personas se quejen de trastornos digestivos. Sí. Y parte de ese trastorno es por la the touch of your hand, I find the strength to rise and stand. Through every trial, every tear we've shed, your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas. I'm thinking of hope I need to be free, so I'll cherish every moment, every day. For your love has lit my path in every way. With gratitude in my soul, I'll sing this song. For the love we share is steadfast and strong. cantidad de aire que se acumula. Cuando una persona traga la comida en lugar de masticarla adecuadamente, está tragando también aire y el tubo digestivo no sabe qué hacer con ese aire. Distiende las paredes del estómago, las paredes del colon, y esto genera un montón de problemas funcionales. Por otro lado, la salivación está hecha precisamente para eso, para digerir bien los alimentos. Todo esto, como comentaba antes, tiene una repercusión en el funcionamiento en conjunto del tubo digestivo. Cuando uno come despacio, está reduciendo los niveles de tensión. Yo sé que hay personas que se ponen más tensas cuando comen despacio, pero eso no quiere decir que el comer despacio te ponga tenso. Es que nos hemos acostumbrado a vivir de una forma, digamos, entre comillas, desordenada. Cuando una persona come más despacio, se genera un mayor estado de serenidad, que no solamente afecta, obviamente, al funcionamiento en su conjunto del tubo digestivo, sino que también afecta al conjunto de la persona. Pero también nuestra respiración. Nosotros tenemos varios músculos respiratorios y el más importante es el diafragma. El diafragma es un músculo único en cuanto que tiene control inconsciente y control consciente. Por eso no tenemos que estar despiertos todo el tiempo, sino que la respiración se mantiene. Y sabemos perfectamente que cuando se respira de forma adecuada cambian procesos cerebrales. Se sincronizan mejor los dos hemisferios cerebrales. Sabemos que en las situaciones de estrés se produce un cambio brutal en el patrón respiratorio. Y cuando una persona aprende a respirar, sobre todo con el diafragma, el estado de serenidad empieza a aparecer de nuevo en su vida. Por eso es muy importante la respiración. ¿Y por qué es tan importante dormir lo suficiente? Porque durante el sueño se libera una hormona que se llama la melatonina. Y la melatonina hace muchas cosas, entre otras cosas activa los genes llamados los genes reloj nocturnos, PER1, PER2, PER3, que lo que hacen es descubrir dónde está habiendo mutaciones que pueden dar lugar a tumores para repararlas. Por otra parte, durante el sueño se libera hormona del crecimiento, la cual obviamente ciertas edades como la mía no te va a hacer crecer, si repara los tejidos. Y además, durante el sueño se activa un sistema muy especial, que es el sistema linfático, que no es el linfático, correspondería al sistema linfático del cerebro, que permite la eliminación de proteínas tóxicas que se acumulan por la actividad cerebral, que si no se eliminan pueden facilitar con el paso de los años enfermedades neurodegenerativas.